¿Sientes que has hecho todo bien, pero tus bendiciones no llegan? Como si cada puerta estuviera cerrada, sin importar cuánto ores. En Apocalipsis 3:7 leemos: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Esta declaración no es simbólica, es una promesa directa de que hay puertas que solo Dios puede abrir. Hoy veremos cómo activar esa llave espiritual a través de una oración poderosa, capaz de romper con toda bendición estancada y liberar los propósitos que han sido retenidos. Te mostraremos cómo identificar esos bloqueos invisibles y revelaremos los pasos para invocar la intervención divina sobre tu vida. A veces, lo que necesitas no es esforzarte más, sino orar con autoridad. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez has sentido que hay algo que simplemente no avanza en tu vida, por más que lo intentes con todo tu corazón? Como si una fuerza invisible se interpusiera entre tú y aquello que sabes que Dios ha prometido. Como si estuvieras frente a una puerta cerrada que sin explicación lógica se niega a abrirse. En Mateo 7:7 Jesús nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero ¿qué sucede cuando tocas y nada pasa? ¿Y si esa puerta sigue cerrada porque hay algo más que debe ser entendido espiritualmente antes de que se abra? Muchos creyentes viven en esa tensión silenciosa. Aman a Dios, oran, sirven, pero siguen en ciclos de espera que parecen eternos. Y no se trata de falta de fe. Se trata de puertas espirituales que han sido bloqueadas por causas que no se ven con los ojos naturales. En Apocalipsis 3:7 se nos recuerda que Cristo tiene la llave de David y que Él es quien abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Esta declaración no es simbólica, es literal en el mundo espiritual. Existen puertas que solo se abren desde el cielo, y a veces lo que necesitas no es intentar con más fuerza, sino discernir con más profundidad. Hay momentos en los que no se trata de lo que haces, sino de lo que aún no has sanado. Heridas no tratadas, amarguras escondidas, pactos hechos sin saberlo, pueden convertirse en cerraduras que impiden que la bendición fluya. No se trata de condenación, sino de revelación. En Lamentaciones 3:44 leemos: te cubriste con una nube para que no pasara la oración. Imagínalo, una nube invisible impidiendo que tu oración llegue como debe. Este no es un mensaje para acusar, sino para abrir los ojos del Espíritu. Porque cuando comprendemos lo que está cerrado, entonces podemos orar para que se abra con dirección divina. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres de Dios que enfrentaron estancamientos que no se resolvieron hasta que hubo una intervención espiritual. Uno de los casos más impactantes es el del pueblo de Israel en el libro de Josué. Después de la victoria en Jericó, enfrentaron una derrota humillante en Jai. Parecía inexplicable. Dios les había prometido la tierra y sin embargo, una ciudad pequeña los hizo retroceder. Josué buscó a Dios y la respuesta fue clara: Israel ha pecado, han quebrantado mi pacto. Josué 7:11. Una maldición oculta, un acto escondido, cerró la puerta a la victoria. No era falta de valentía, sino una causa espiritual no resuelta. Esto mismo ocurre hoy. Hay familias donde todo parece estar estancado generación tras generación. Hijos que no prosperan, matrimonios que no florecen, sueños que nunca llegan a cumplirse. Y muchas veces todo tiene raíz en puertas cerradas por pecados no confesados, pactos familiares pasados o simples heridas no sanadas. En 2 Corintios 10:4-5 se nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Esas fortalezas son pensamientos, estructuras invisibles que se interponen entre nosotros y el cumplimiento de las promesas. Para que la bendición fluya, primero debemos identificar la muralla. Hay personas que oran fervorosamente por sanidad emocional, por restauración familiar, por provisión financiera, y sin embargo, algo parece bloquearlo todo. No se trata de orar más, sino de orar con dirección, de orar sabiendo qué atar y qué desatar. Jesús lo dijo en Mateo 16:19. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y si esa puerta sigue cerrada porque hay algo atado que no has visto aún, y si la llave no es más oración sino revelación. Recuerdo el testimonio de una mujer que había orado por años por un empleo estable. Tenía la preparación, la disposición e incluso había sido finalista en varias entrevistas. Pero siempre algo ocurría al último minuto. En una vigilia, mientras oraba, Dios trajo a su mente un rencor que ella guardaba desde su adolescencia hacia su padre. Nunca lo había perdonado, y aunque creía que eso no afectaba su vida actual, ese dolor no resuelto estaba operando como una cerradura espiritual. Esa noche oró desde el perdón, liberó esa amargura, y 3 días después fue llamada para un empleo que transformó su vida. No fue coincidencia. Fue una puerta que se abrió cuando el corazón fue limpiado. Las puertas espirituales no se abren con fórmulas, sino con alineación. Dios no retiene lo que ya ha prometido. Pero el enemigo, si encuentra legalidad en alguna área de tu vida, puede levantar bloqueos que solo se rompen con luz y verdad. En Oseas 4:6 se nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Este conocimiento no es intelectual, es revelación espiritual. Es saber qué cadenas romper, qué heridas sanar, qué territorio reclamar con autoridad. A veces la bendición está lista, pero el terreno no está limpio para recibirla. Entonces no es que Dios no quiera darte, es que aún hay que despejar el espacio espiritual. Un ejemplo claro de esto es la historia del paralítico en el estanque de Betesda, en Juan 5. Llevaba 38 años esperando que se moviera el agua. Jesús se acercó y le preguntó: ¿quieres ser sano? Juan 5:6. La pregunta parecía innecesaria, pero no lo era, porque no toda espera es una cuestión de tiempo. A veces es una cuestión del corazón. El hombre no respondió con fe, sino con una queja: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Jesús no le pidió explicación, solo le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. En ese instante se abrió una puerta cerrada por casi 4 décadas. La presencia de Jesús activó la llave que la tradición y el estancamiento no podían mover. La fe no es solo creer que Dios puede hacerlo, sino estar dispuesto a abrir cada área de tu vida para que Él la examine. En Salmos 139, 23, 24, David clama: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta oración no es suave, es poderosa, porque cuando Dios examina, revela, y cuando revela, transforma. Cada revelación es una llave. Cada verdad que aceptas es una cerradura menos. Cada acto de rendición es una puerta que comienza a moverse. Hay momentos donde lo que necesitas no es una nueva estrategia, sino una nueva postura espiritual. El pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, tuvo que cruzar el Jordán. Pero ese cruce solo fue posible cuando los sacerdotes pusieron sus pies en el agua llevando el arca del pacto. Josué 3, 15, 16. La puerta no se abrió desde la orilla, se abrió con obediencia. El río se detuvo cuando la presencia de Dios fue puesta al frente. Eso es lo que ocurre cuando decides enfrentar tus puertas cerradas con la presencia de Dios como guía.
No se trata de empujar la puerta, sino de invocar la autoridad que hace que el agua retroceda y el camino se abra. Muchos oran por bendición, pero pocos oran por alineación. Y sin alineación, toda puerta que se abra será pasajera. Por eso, antes de clamar por la apertura, clama por el discernimiento. En Proverbios 3, 5, 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. A veces la puerta se abre cuando dejas de insistir en abrir la equivocada, porque no toda puerta cerrada es maldición. Algunas están cerradas por misericordia, pero cuando se trata de una puerta que sí fue asignada por Dios, entonces orar desde el conocimiento, con el corazón limpio y la palabra en la boca, hará que los cerrojos se rompan como cadenas de humo. No basta con querer que las cosas cambien, hay que estar dispuesto a ser transformado en el proceso, porque muchas veces Dios no abre la puerta hasta que tú estés listo para lo que hay del otro lado. La espera no siempre es retraso, es formación. En Isaías 43, 19, el Señor dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cuando Dios habla de abrir camino, está hablando de romper imposibles. Pero antes de romper lo externo, Dios rompe lo interno. Él comienza con el corazón, porque un corazón dispuesto a obedecer es la llave maestra que abre cualquier puerta estancada. Si estás en una temporada donde todo parece estancado, no te culpes, pero tampoco te conformes. Dios no quiere que vivas toda la vida al borde de la promesa. Él quiere llevarte a cruzar. Pero para cruzar, primero necesitas abrir los ojos del Espíritu. Examina las áreas que podrían estar cerradas, no por castigo, sino por falta de sanidad. Perdona, confiesa, renuncia, adora. Porque cuando limpias el terreno, el cielo responde. Y esa puerta que parecía imposible comenzará a moverse. No por esfuerzo humano, sino por intervención divina. Y cuando eso ocurra, sabrás que no fue casualidad. Fue una guerra ganada en lo invisible. Fue una oración dirigida con precisión. Fue una llave que el Espíritu te entregó cuando rendiste el corazón. Porque ninguna bendición verdadera llega por insistencia, sino por alineación. Y toda puerta que Dios abre, nadie puede cerrarla. Muchos oran, pero no todos ejercen autoridad. Orar no es simplemente hablar con Dios desde una necesidad, es entrar en una posición espiritual donde el cielo y la tierra se conectan por medio de la fe. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, no les dio una fórmula repetitiva, sino una estructura que reflejaba el poder del reino en movimiento. En Mateo 6, 10 dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Estas palabras no solo manifiestan deseo, declaran orden, porque cuando oras así, no estás pidiendo permiso, estás ejecutando un decreto divino. El estancamiento espiritual nunca será roto por palabras vacías. Las puertas no responden a emoción, sino a posición. Por eso, el mismo Jesús declaró en Lucas 10, 19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La palabra potestad no se refiere a simple autoridad humana, sino a una investidura celestial que trasciende lo visible. No se trata de pedir por pedir, sino de declarar sabiendo que estás hablando desde un trono de gobierno espiritual. Esa es la diferencia entre una oración desesperada y una oración efectiva. Una busca alivio, la otra libera mandato. Desde los primeros capítulos de la Biblia vemos cómo la voz tiene un poder creador. En Génesis 1:3, Dios no pensó la luz, la habló y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ese mismo principio se transfiere a quienes están bajo su cobertura. La palabra en tu boca, alineada a la voluntad de Dios, tiene la capacidad de traer orden donde hay caos, luz donde hay tinieblas,
apertura donde hay bloqueo. No oramos para ver si sucede algo. Oramos porque sabemos que ya ha sido decretado en los cielos y debe manifestarse en la tierra. Eso es autoridad. Cuando los discípulos vieron a Jesús calmar la tormenta con una sola frase, quedaron atónitos. Marcos 4:39 lo relata así: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Lo que asombró no fue el milagro, sino la forma en que lo ejecutó, con palabra firme, sin vacilar, sin pedir permiso. Jesús no pidió al Padre que calmara el mar. Él habló como quien sabe que el reino le ha sido confiado. Y cuando entiendes eso, tu oración cambia de tono, de nivel y de impacto. No es lo mismo clamar desde la orilla que caminar sobre las aguas con el respaldo del cielo. Efesios 2:6 declara que hemos sido resucitados juntamente con Él y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta no es una figura simbólica, es una posición real en el Espíritu. Cuando oras desde ahí, no oras como quien suplica desde la tierra, sino como quien intercede desde lo alto. El enemigo tiembla no por tus palabras, sino por tu posición. Porque cuando oras desde los lugares celestiales, estás declarando desde la victoria, no hacia ella. Y eso transforma cada palabra en un martillo espiritual que rompe la resistencia. No toda oración es igual. La Biblia muestra distintos tipos de oración, pero las que cambian ambientes son aquellas que fluyen desde una comprensión de autoridad. En Hechos 4:29 o 31, los discípulos oraron después de haber sido amenazados. No pidieron protección, pidieron poder. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. El lugar tembló porque su oración no era una reacción emocional, sino una proclamación espiritual. Ellos no estaban suplicando sobrevivir, estaban declarando avance. Una de las claves más poderosas en la oración con autoridad es la alineación con la voluntad de Dios. Primero Juan 5:14-15 lo afirma. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La autoridad no se trata de imponer nuestra voluntad sobre Dios, sino de ejecutar su voluntad en la tierra. Cuando tu corazón está alineado, tus palabras se convierten en extensión del reino. No repites promesas, las activas. Es por eso que no se puede orar con autoridad sin conocer la palabra, porque la autoridad está en lo que ya fue dicho por Dios. No es tu fuerza lo que rompe el estancamiento, es su verdad. En Jeremías 23:29, el Señor dice: ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Las puertas estancadas son piedras espirituales que necesitan ser golpeadas por algo más firme que ellas. Cuando usas la escritura en oración, no estás recitando un texto, estás liberando un arma. Una promesa declarada con fe y convicción tiene el poder de cambiar atmósferas enteras. Jesús mismo usó este principio en el desierto. En Mateo 4, al ser tentado, no debatió con el enemigo. Respondió con autoridad citando la escritura: escrito está. No fue una conversación, fue una sentencia. Cada vez que el enemigo intentaba desviarlo, Jesús contestaba con una verdad que anulaba la mentira. Esa es la oración que rompe estancamientos, la que responde a los ataques con la voz del cielo. No es la cantidad de palabras, es la precisión de la espada. Hebreos 4:12 declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esa espada no se empuña con emoción, sino con conocimiento espiritual. Otro aspecto esencial de la oración con autoridad es la pureza del corazón.
Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. El poder no está solo en lo que se dice, sino en quién lo dice. Un corazón rendido a Dios es un canal limpio para el poder celestial. Cuando hay obediencia, la autoridad fluye sin obstáculos. La oración de autoridad no funciona como magia, funciona como un acto de gobierno respaldado por el cielo. No se trata de gritar, sino de saber que estás hablando como embajador de un reino inconmovible. En el mundo espiritual hay niveles de autoridad. Hechos 19:15 relata cómo unos exorcistas judíos intentaron usar el nombre de Jesús sin tener relación con él. Y el espíritu maligno les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? No basta con conocer el nombre, hay que tener identidad espiritual. La autoridad en la oración no proviene de fórmulas, sino de intimidad. Es en el secreto, en la comunión diaria, donde se forja la identidad de quien ora con poder. Cuando conoces a Dios, oras con su respaldo, y cuando Él te respalda, las puertas se abren sin resistencia. El enemigo respeta el lenguaje del reino. Sabe cuando una palabra es emitida desde la carne y cuando es pronunciada desde el Espíritu. Romanos 8:26 nos enseña que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto no es sentimentalismo, es conexión directa con la voluntad del Padre. Hay oraciones que nacen del alma, pero hay otras que vienen del Espíritu, y son esas las que traspasan dimensiones. Cuando oras en el Espíritu, estás hablando el idioma del cielo. No estás convenciendo a Dios, estás alineándote con su propósito eterno. Es fundamental también entender que la autoridad no se negocia con el tiempo, se activa por fe. En Marcos 11:23, Jesús dijo: de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esta es una de las declaraciones más radicales de Cristo. No habla de pedir al monte, habla de decirle. Y no menciona orar por una puerta, sino hablarle a la puerta. Porque la autoridad verdadera no solo se dirige a Dios, se dirige a la situación con el respaldo de Dios. Orar con autoridad requiere también una mentalidad transformada. No puedes hablar con poder si piensas como esclavo. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La mente renovada es el campo fértil donde florece la oración eficaz. Cuando entiendes que eres hijo del rey, oras como heredero, no como mendigo. El lenguaje cambia, la postura cambia y el resultado cambia. Porque el cielo responde no al grito, sino a la identidad. Y toda identidad afirmada en Cristo libera un eco en lo invisible que hace temblar los cimientos del estancamiento. El mismo Jesús, antes de levantar a Lázaro, no pidió al Padre un milagro. Juan 11:41-43 muestra que primero agradeció: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Luego simplemente gritó: Lázaro, ven fuera. Esta oración no pidió, ordenó. Porque cuando sabes que el cielo ya ha respondido, lo único que queda es liberar esa respuesta en la tierra. Y es esa clase de oración la que levanta lo muerto, la que abre lo sellado, la que destraba lo que ha estado paralizado por demasiado tiempo. La autoridad espiritual no es arrogancia, es humildad revestida de certeza, es reconocer que tú no puedes, pero que Él ya lo hizo. Es entrar al lugar de la oración no con ansiedad, sino con confianza. Hebreos 4:16 nos anima: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono está abierto, la gracia está disponible y la autoridad está dada. Solo necesitas entrar, hablar y creer. Y cuando hables, que cada palabra lleve el peso de alguien que sabe a quién pertenece y qué ha recibido. Así se rompen las puertas estancadas.
no con dudas, sino con decretos, no con miedo, sino con certeza, no con discursos, sino con palabra viva. Porque el que ora desde la identidad y la obediencia no necesita empujar la puerta, habla y la puerta obedece. Cuando un creyente atraviesa una temporada de espera, es fácil pensar que ha sido olvidado. Se cuestiona si está haciendo algo mal, si Dios se ha alejado o si sus oraciones ya no son escuchadas. Pero el estancamiento, en el lenguaje del reino, no es abandono, es preparación. Es señal de que algo está siendo trabajado en las dimensiones que no se ven. En Isaías 30:18 se afirma: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Aquí no hay un Dios indiferente, sino uno que espera, no por indiferencia, sino por estrategia divina. Los tiempos de aparente detención no deben interpretarse como fracaso, sino como indicios de que el cielo está ordenando elementos que aún no se han alineado del todo. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, su salida fue gloriosa, pero su avance no fue inmediato. En Éxodo 13:17 se menciona que Dios no los llevó por el camino más corto, aunque estaba cerca, porque aún no estaban listos para enfrentar a sus enemigos. El estancamiento no fue castigo, fue protección, fue una pausa misericordiosa, un compás de espera, donde el carácter sería moldeado y la dependencia del cielo sería establecida. En los planes eternos, el silencio de Dios nunca es vacío. Es un espacio que se llena de propósito. En Habacuc 2:3 se nos dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La palabra no se contradice. Si fue prometido, se cumplirá. Pero cada cumplimiento está sujeto al tiempo señalado, y dentro de ese tiempo, el corazón debe aprender a confiar, incluso cuando no entiende. La confianza no se mide cuando todo va bien, sino cuando no se ve nada y aún así se permanece firme. En la vida de Moisés, el desierto no fue un error, fue un escenario diseñado por Dios para formar a un libertador. 40 años cuidando ovejas en Madián no parecían tener relación alguna con el destino de liberar a un pueblo entero, pero cada día de aparente rutina era parte del entrenamiento. En Éxodo 3:1-2 se describe cómo en ese contexto de soledad Dios se le apareció en medio de una zarza ardiente. La revelación vino en medio de la quietud, no en medio del ruido. El estancamiento fue el ambiente propicio para el encuentro con la presencia, y ese encuentro reactivó la misión. Hay procesos que no pueden ser acelerados sin poner en riesgo el propósito. Cuando Jesús escuchó que Lázaro estaba enfermo, no corrió inmediatamente. En Juan 11:6 se dice que cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. La espera no fue descuido, fue diseño, porque el milagro que estaba por venir no era de sanidad, sino de resurrección. El tiempo prolongado no indicaba falta de poder, sino una mayor manifestación del mismo. Y cuando finalmente se presentó ante la tumba, ya no se trataba de curar un cuerpo, sino de revivir un destino que todos creían perdido. El estancamiento abrió espacio a una gloria más grande. En muchas ocasiones, Dios utiliza el aparente estancamiento para exponer lo que está oculto en el corazón. En Deuteronomio 8:2-3, Moisés recuerda al pueblo: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. La escasez no fue ausencia divina, sino estrategia para revelar dependencia. El hambre fue el canal para manifestar provisión.
Y el desierto fue la escuela donde se forjaron corazones obedientes, listos para entrar a la tierra prometida. Cuando se habla de puertas cerradas, muchas veces se olvida que no todas están destinadas a abrirse de inmediato. En Hechos 16, 6, 7, Pablo y sus compañeros intentaron predicar en Asia, pero el Espíritu Santo no les permitió. Intentaron entonces ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco los dejó. Lo que parecía un estancamiento era, en realidad, una redirección divina. Y fue solo después de esa pausa que Pablo tuvo la visión del varón macedonio, que marcó el inicio de una misión clave en Europa. La puerta que no se abrió no era una derrota, sino una guía. La negativa del cielo fue una protección contra un camino no asignado. Este principio revela una verdad esencial. No todo lo que parece bueno es parte del plan, y no toda pausa es una pérdida. Hay momentos en los que Dios detiene el avance porque el alma necesita sanar, porque hay actitudes que deben morir, o porque el terreno aún no está listo para recibir lo que fue prometido. El estancamiento puede ser un espejo, un lugar donde lo más profundo del corazón se revela y se corrige. El carácter que no es transformado en la espera puede convertirse en un obstáculo cuando llegue la bendición. Por eso, Dios trabaja más en el interior que en el exterior durante estos períodos. En el libro de Daniel, el profeta ayunó y oró durante 21 días sin recibir respuesta. Pero en Daniel 10, 12, 13, el ángel le revela que desde el primer día su oración fue escuchada, pero una batalla espiritual en los cielos retrasó la manifestación. Aquí el estancamiento no fue causa de desobediencia ni falta de fe, sino una guerra que se estaba librando en el mundo invisible. La perseverancia de Daniel no solo lo sostuvo, sino que participó activamente en la victoria celestial. El silencio que enfrentaba no era desinterés de Dios, era resistencia que estaba siendo combatida. Entender el estancamiento como señal es clave para no caer en desesperación. La desesperación desconecta la fe, pero la esperanza la alimenta. En Romanos 5, 3, 4, Pablo escribe: nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Lo que parece una interrupción es muchas veces una construcción. No estás perdiendo tiempo cuando esperas en Dios. Estás siendo edificado en silencio. Y cada segundo que parece inútil está siendo usado para fortalecer tu fundamento espiritual. El Salmo 37:7 instruye: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Este llamado al silencio no es pasividad, es adoración. Es una postura donde el alma deja de pelear por control y aprende a rendirse al gobierno del cielo. En ese silencio se escucha más. En esa rendición se recibe más. Porque el que aprende a esperar sin quejarse será testigo de respuestas que no podían ser aceleradas, solo reveladas en el momento exacto. Cada vez que Dios parece estar en silencio, está obrando en un nivel que no se percibe con la vista. En Salmo 126:5 se nos recuerda: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Toda lágrima en la espera tiene un eco en la eternidad. Ninguna oración queda suspendida sin propósito. Ninguna estación de pausa es ignorada por el cielo. A veces, Dios permite que no avances porque lo que viene requiere una versión tuya que aún está en proceso. Y cuando esa versión madura, la puerta se abrirá sola, porque ya estarás listo para atravesarla. El problema no es esperar. El verdadero peligro está en cómo se espera. Hebreos 10:36 declara: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia no es pasividad, es persistencia en la fe, aun cuando todo parece detenerse. Es seguir orando, adorando
obedeciendo, aunque no haya señales visibles de cambio. El cielo valora esa postura, porque quien persevera en la promesa sin ver cumplimiento demuestra que su fe no depende de resultados, sino de la fidelidad de quien prometió. Dios nunca se retrasa. Cada bendición, cada apertura, cada manifestación tiene su hora señalada. Eclesiastés 3:11 lo dice con precisión: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Si no ha llegado aún, es porque aún no es tiempo. Y si estás en un periodo de aparente detención, es porque estás en medio del diseño. La oración en esta etapa no es solo para pedir salida, sino para pedir entendimiento. Porque cuando entiendes lo que está ocurriendo en el Espíritu, puedes caminar en paz, incluso sin avance aparente. No se trata de resignarse, sino de discernir. No se trata de detenerse, sino de prepararse. Porque el estancamiento que viene de parte de Dios no es un castigo, es una asignación de quietud para formación profunda. Y cuando llegue el día en que la puerta se abra, no solo entrarás por ella, entrarás transformado, más fuerte, más sabio, más preparado. Porque el que espera en el Señor no retrocede, se afirma, no se desgasta, se refina y no se pierde, se afianza en el propósito eterno. No todo lo que se detiene en la vida espiritual ocurre por casualidad. No toda puerta cerrada es una pausa de Dios. Algunas puertas están siendo sostenidas por fuerzas que operan en lo invisible, enemigos que se oponen, resistencias que no provienen del cielo, sino que surgen como respuesta directa al avance que estás por manifestar. Porque en el reino de Dios, todo lo que se mueve en obediencia despierta oposición. En 1 Tesalonicenses 2:18, Pablo expresa: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Aquí no hay metáfora, es una realidad espiritual que afecta incluso a los apóstoles. Desde el momento en que se activa un propósito en lo alto, el enemigo organiza líneas de interferencia para frenarlo en lo bajo. Su estrategia no es detener lo que Dios ha decretado, porque no puede anular la voluntad divina, pero sí busca retrasar, distraer, desgastar y sembrar duda en quienes están por recibir lo que ya fue autorizado. En Daniel 10 encontramos la escena donde el profeta ora y ayuna por una respuesta. El ángel enviado le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Daniel 10, 12, 13. Lo que estaba detenido no era la voluntad de Dios, era el acceso de la respuesta. Un poder espiritual territorial bloqueaba el paso. La oración de Daniel no fue en vano, fue resistencia enfrentada. El mundo espiritual está en movimiento constante. Y lo que sucede en la tierra tiene ecos que despiertan reacción en lo invisible. Efesios 6:12 lo declara sin ambigüedad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando la Biblia habla de lucha, no habla de metáforas. Habla de realidades que se enfrentan cuando el creyente decide posicionarse en obediencia, cuando la fe se convierte en acción, cuando el corazón se alinea con el propósito de Dios y comienza a avanzar. Cada territorio espiritual tiene guardianes de oscuridad que intentan mantener cautiva la herencia que ha sido prometida. Por eso cuando Israel llega a la tierra que fluye leche y miel, no entra caminando, entra conquistando. Cada ciudad era una fortaleza que debía ser derribada por fe. No bastaba con tener promesa, había que poseerla, y la posesión requería guerra. En Josué 6, Dios le dice al pueblo: yo he entregado en tu mano a Jericó. La entrega ya había ocurrido en lo espiritual, pero había que rodear, marchar, obedecer y hacer caer las murallas.
Las promesas no se disfrutan desde la contemplación, se arrebatan desde la confrontación. El enemigo no teme a tus oraciones suaves, teme a tu entendimiento. Porque un creyente que entiende lo que ocurre en el Espíritu, ora con precisión, habla con gobierno y camina con estrategia. Jesús mismo enfrentó oposición espiritual directa desde el inicio de su ministerio. En Mateo 4, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Lo que allí ocurre no es una simple conversación, es un intento de desviarlo, detenerlo, cambiar su enfoque. Pero cada vez que fue atacado respondió con escritura. No se defendió con emoción, se posicionó con verdad. Y esa verdad desarmó la estrategia. Cuando entiendes que lo que te está frenando no es una simple circunstancia, sino un diseño de resistencia espiritual, entonces tu oración cambia de tono. No es solo un ruego, es una confrontación. La oración se convierte en espada. En 2 Corintios 10:4 se nos recuerda: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas no se vencen con lógica, no se derriban con argumentos humanos. Requieren guerra desde el Espíritu, requieren discernimiento, requieren persistencia. Hay bendiciones que están listas, pero el enemigo ha levantado estructuras para mantenerlas fuera de alcance. Su objetivo no es solo el retraso, es el agotamiento. Intenta que el creyente se rinda antes de ver el cumplimiento. Por eso, en Lucas 18, Jesús enseña la parábola de la viuda y el juez injusto para mostrar la necesidad de orar sin cesar. No porque Dios sea indiferente, sino porque la insistencia derriba la oposición. El enemigo resiste, pero no puede sostenerse ante una fe que persiste. Cuando Nehemías decide reconstruir los muros de Jerusalén, enfrenta burlas, amenazas y sabotaje. En Nehemías 4:8 se dice que los enemigos todos conspiraron a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. La reconstrucción de los muros era una acción física, pero lo que despertó fue una reacción espiritual. Sanbalat y Tobías no eran simples adversarios humanos, eran instrumentos usados para frenar una obra que tenía respaldo del cielo. La oración y la vigilancia fueron el arma con la que Nehemías y su pueblo continuaron edificando. El enemigo ataca cuando algo valioso está siendo restaurado. Muchos se preguntan por qué. Cuando comienzan a avanzar en obediencia, los problemas parecen multiplicarse. La respuesta es clara. El avance espiritual activa la guerra espiritual. No es castigo, es confirmación. La oposición no siempre es señal de error. A menudo es evidencia de que estás exactamente donde debes estar. En Apocalipsis 12:12 se dice que el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El enemigo no actúa con calma cuando el reino avanza. Reacciona con furia, porque sabe que cada paso que das en obediencia es territorio que le estás quitando. Pero no hay resistencia que el cielo no haya anticipado. En Isaías 54:17 se promete: ninguna arma forjada contra ti prosperará. La palabra no dice que las armas no serán forjadas, sino que no prosperarán. El enemigo levantará oposición, pero no prevalecerá contra quien está cubierto por la palabra. Jesús dijo en Mateo 16:18: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas representan gobierno, autoridad territorial. Lo que Jesús declara es que la iglesia no es una estructura defensiva, es un ejército en avance, diseñado para irrumpir en territorios que antes estaban bajo tinieblas. Cuando Pablo libera a una joven poseída por un espíritu de adivinación en Hechos 16, no solo la libera a ella, también altera el sistema económico que se beneficiaba de ese espíritu. La oposición no se hizo esperar. Fueron encarcelados, azotados y puestos en la parte más profunda del calabozo, pero a medianoche comenzaron a orar y a cantar. No se quejaron, no se rindieron. Liberaron una atmósfera
que sacudió los cimientos. El terremoto que siguió no solo abrió puertas físicas, rompió cadenas espirituales. Lo que el enemigo diseñó para encerrar terminó siendo el escenario para una manifestación gloriosa del reino. Toda resistencia espiritual tiene un límite. El enemigo no es omnipotente, ni eterno, ni omnipresente. Su estrategia se desgasta ante una fe activa. En Santiago 4:7 está la clave. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. La sumisión a Dios no es debilidad, es el fundamento del poder, porque el que se somete está bajo cobertura y el que resiste provoca la retirada del adversario. No se trata de enfrentar con fuerza humana, sino de posicionarse en obediencia y autoridad. Hay momentos donde la oración se convierte en un muro de contención, donde cada palabra dicha en fe establece límites al enemigo. Job, en medio de su prueba, fue rodeado por un cerco divino que Satanás reconoció en Job 1:10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Ese cerco no era físico, era espiritual. La obediencia, la oración, la consagración levantan muros invisibles que impiden al enemigo tocar lo que está bajo cobertura. Pero cuando se rompen brechas, se abre acceso. Por eso, parte de la guerra espiritual es cerrar puertas que antes estaban abiertas al adversario. Hay puertas estancadas porque hay derechos que han sido otorgados sin saberlo. Pactos, palabras, acciones, pecados no confesados pueden convertirse en puntos de acceso. En Efesios 4:27 se exhorta: ni deis lugar al diablo. Esto implica que sí puede tomarse lugar si se le permite. La guerra espiritual también incluye el acto de recuperar territorio cedido, de revocar permisos, de cerrar lo que nunca debió haberse abierto, porque el enemigo opera por legalidad, no invade al azar. Busca acceso y cuando lo encuentra, establece resistencia. Pero cuando ese acceso es cerrado, pierde influencia. No se puede orar con autoridad sobre una puerta bloqueada si primero no se ha discernido la fuente del bloqueo. Por eso, en 1 Pedro 5:8 se dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El león no devora al que está cubierto y alerta, devora al que ignora. La sobriedad espiritual es la clave para no caer en trampas, y la vigilancia es la postura del guerrero que ora con discernimiento. El estancamiento que tiene raíz en la guerra espiritual requiere más que clamor, requiere estrategia. La alabanza es arma, el ayuno es fuego, la palabra es espada, el nombre de Jesús es autoridad suprema y el Espíritu Santo es guía. Cuando se combinan estas realidades, el enemigo no puede resistir. La atmósfera cambia, las cadenas se aflojan, las puertas comienzan a ceder, porque el poder que hay en Cristo no es una doctrina, es una fuerza activa, viva, operante, que no solo defiende, conquista. Cuando el creyente despierta a esta verdad, ya no ora desde la desesperación, ora desde la victoria. Ya no se agita por la oposición, la confronta con firmeza, porque sabe que lo que está detenido no está perdido, solo necesita ser reclamado con las armas correctas. Porque toda bendición que viene de Dios tiene enemigos, pero también tiene respaldo del cielo. Y si el cielo ya habló, ninguna fuerza podrá retenerlo para siempre. Las puertas espirituales no responden a fuerza humana ni se abren con buenas intenciones. Las puertas que llevan al propósito de Dios, aquellas que contienen las bendiciones retenidas, solo ceden ante llaves específicas. Esas llaves no son abstractas ni están escondidas fuera del alcance del creyente. Están reveladas en la palabra, son principios establecidos por Dios desde la eternidad, accesibles para quienes no buscan simplemente una solución, sino una alineación. En Isaías 22:22 se revela una promesa profética que sigue vigente.
Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. La llave no se basa en esfuerzo, se basa en delegación de autoridad. Y esa autoridad se activa cuando el creyente acciona la palabra como una herramienta viva. Cada texto bíblico que ha sido inspirado por el Espíritu Santo no es solo un registro, es una puerta. Cada promesa tiene una llave de acceso. No se trata solo de conocer la Escritura, sino de usarla. Jesús mismo utilizó la palabra como llave para abrir atmósferas cerradas y cerrar accesos al enemigo. En Mateo 4, ante cada intento del adversario, no argumentó ni razonó, simplemente declaró lo que estaba escrito. Lo hizo con una claridad que rompía toda estrategia espiritual contraria, porque la palabra no necesita defensa, necesita proclamación. Y cuando se proclama desde el Espíritu, opera como martillo que quiebra la piedra, como fuego que purifica el ambiente, como espada que corta entre lo visible y lo invisible. El creyente que busca una puerta abierta debe aprender a orar con Escritura. No basta con expresar deseos o necesidades, es necesario que la oración esté sostenida en la verdad revelada. En Jeremías 1:12, Dios afirma: yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. No se apresura por la necesidad del hombre, se apresura por la legalidad de su palabra. Cuando oras la palabra, activas la justicia del cielo. No estás pidiendo desde la carencia, estás exigiendo desde el derecho otorgado por el pacto eterno. En ese nivel, ya no se ruega por lo que ha sido prometido, se exige con reverencia lo que ha sido sellado. Hay puertas que no se han abierto no por falta de oración, sino por falta de precisión. El alma puede clamar desde el dolor, pero solo el Espíritu orando conforme a la palabra puede derribar lo que el enemigo ha reforzado. En Juan 15:7, Jesús establece una condición poderosa: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí no se habla de una oración emocional, sino de una oración fundamentada en permanencia. Y esa permanencia implica conocer, creer y declarar la palabra con fe activa. Esa es la llave que el enemigo no puede imitar ni resistir. No es la repetición lo que abre el cielo, es la fe que se apoya en la verdad eterna. En Hebreos 4:12 se afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No hay cerradura que resista el filo de una promesa activada. No hay estancamiento que pueda sostenerse cuando el creyente ora, declara y vive conforme al diseño eterno. La palabra no necesita ser adornada, necesita ser creída. Y cuando se cree, se convierte en fuerza imparable. David comprendió esto profundamente. En el Salmo 119:130 escribió: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Donde la palabra entra, entra luz. Y donde hay luz, las tinieblas no pueden resistir. El acceso a lo estancado comienza cuando la oscuridad se ve obligada a retroceder. Por eso, cada declaración basada en la palabra es una lámpara que abre camino donde antes solo había confusión. La falta de avance muchas veces no es por oposición externa, sino por ignorancia de la llave correcta. Y la llave correcta siempre será la palabra aplicada con fe. A lo largo de toda la Escritura se muestra que cada situación cerrada fue transformada cuando alguien usó una verdad eterna como llave de activación. Josué vio las murallas caer no solo porque gritó, sino porque obedeció instrucciones basadas en la voz de Dios. El poder no estaba en el sonido del pueblo, sino en la obediencia a una estrategia revelada. La palabra recibida, cuando se obedece, se convierte en una llave de acceso. No se trata solo de declarar, sino de actuar conforme a lo declarado. Y esto es lo que diferencia a quien espera pasivamente de quien se posiciona espiritualmente.
porque el que posee la palabra posee la llave, y el que la usa no vive dependiendo de emociones ni de circunstancias. Vive bajo el gobierno de un reino que responde a la voz de sus principios. Por eso, quien ora con la palabra no se desgasta en repeticiones sin dirección. Golpea directo al objetivo, corta lo que detiene, libera lo que está retenido y rompe lo que parecía imposible. El poder de la oración no radica en la insistencia del creyente, sino en su alineación con el propósito de Dios. No es la intensidad de nuestras palabras lo que abre las puertas, sino la armonía entre nuestro corazón y la voluntad eterna del Padre. Cuando se ora en sincronía con el cielo, lo que antes parecía inamovible comienza a ceder, no porque hayamos convencido a Dios, sino porque su plan encuentra una voz humana que lo ejecuta en la tierra. En 1 Juan 5:14 se establece un principio inquebrantable, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El cielo no responde a la desesperación, responde a la fe que entiende. Cuando Jesús oró en Getsemaní, sabiendo que el momento de la cruz se acercaba, dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Estas palabras revelan la cumbre de la obediencia. No pedir lo que se desea, sino rendirse a lo que fue decretado. Esa rendición no es pasividad, es poder, porque solo desde ese lugar se puede orar con autoridad, sabiendo que no se trata de forzar un resultado, sino de abrir camino a lo que ya ha sido establecido en lo eterno. Orar alineados no es limitarse, es activarse. Cuando el creyente renuncia a imponer su agenda, queda libre para convertirse en canal de algo mayor. En Romanos 8:26 se nos recuerda que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay niveles de oración que solo se alcanzan cuando el alma se silencia y el Espíritu toma el control. En ese punto no se trata de decir mucho, sino de decir lo correcto. Porque en la voluntad de Dios no hay pérdida, hay dirección, propósito y cumplimiento. Los que oran buscando el cumplimiento de sus propios deseos pueden encontrar frustración, aunque oren con intensidad. Santiago 4:3 lo advierte: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No toda oración será respondida si no nace de un corazón rendido. Pero cuando el motivo se purifica y el deseo humano se somete al deseo de Dios, entonces todo cambia. La oración deja de ser una petición y se convierte en una declaración de obediencia. Y cuando hay obediencia, hay respaldo. Jesús enseñó a orar diciendo: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Esta no es una fórmula, es una posición. Es entender que toda puerta que se abre desde el cielo debe tener coherencia con el diseño que allí ya fue definido. Y si en el cielo hay algo preparado para ti, la oración correcta no lo obliga, lo desata. Porque ya ha sido escrito, ya ha sido sellado, ya ha sido prometido. Solo necesita que alguien aquí abajo se ponga de acuerdo con esa palabra. En la historia de Ana, antes de recibir a Samuel, hubo llanto, dolor y súplica. Pero su oración cambió cuando su deseo de ser madre se transformó en un voto alineado con el propósito de Dios. En 1 Samuel 1:11, Ana clama: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Esa oración no solo nació del anhelo, nació del Espíritu. No pidió para sí, pidió para él. Y cuando la intención cambió, el cielo respondió. Porque la voluntad de Dios no fue resistida, fue abrazada. Cuando oras desde ese nivel, ya no se trata de puertas que tú quieres abrir, sino de puertas que Él ha dispuesto que atravieses. Y esas puertas no se cierran porque están sostenidas por su fidelidad. Apocalipsis 3:8 lo confirma.
He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nadie, ni enemigo, ni circunstancia, ni sistema. Porque lo que Dios ha decidido establecer no puede ser interrumpido por fuerza humana. Pero para caminar por esa puerta, tu oración debe coincidir con su plan. En la voluntad de Dios hay protección, hay provisión, hay dirección, hay paz. Y orar desde ese lugar no significa renunciar a los sueños, sino permitir que los sueños sean purificados y elevados. Porque lo que viene de Dios no solo satisface, trasciende, no solo resuelve lo inmediato, establece lo eterno. Y cuando el creyente ora así, no pierde el tiempo, lo redime. No camina en círculos, avanza con propósito. No se desgasta buscando opciones, se fortalece ejecutando el diseño. La puerta que Dios abre no es solo un paso, es un destino. Pero solo llega a ella quien ora desde el Espíritu, quien renuncia al control, quien rinde sus ideas para recibir dirección. Porque cuando el corazón se alinea, el cielo actúa. Y toda bendición retenida comienza a fluir, no por fuerza, sino por alineación. Hay puertas que no necesitan ser forzadas, solo necesitan que te posiciones desde una dimensión más alta. Porque cuando entiendes que no se trata de mover el cielo a tu favor, sino de entrar tú en el ritmo del cielo, todo se redefine. El problema no está en la resistencia, sino en la manera en que has estado respondiendo a ella. Hay bendiciones que ya existen, pero no están buscando a cualquiera. Están esperando a la versión madura de ti. Y hasta que esa versión no se levante, las puertas seguirán esperando. No ores más como quien intenta alcanzar algo externo. Ora como quien activa algo interno. El reino de los cielos no solo se manifiesta alrededor de ti, quiere irrumpir desde dentro de ti. Cuando el espíritu se alinea, cuando la boca declara lo eterno, cuando la mente ya no duda, entonces la atmósfera cede. La oración no es un mensaje enviado al cielo, es una llave entregada por el cielo para que gobiernes desde tu identidad. Hay puertas que no se han abierto porque siguen esperando una postura de gobierno, no de ansiedad. No te toca convencer a Dios, te toca caminar con Él. No sigas orando como si estuvieras perdido, ora como quien ya fue hallado. Porque el que ora desde la plenitud no pide desde el vacío, proclama desde la autoridad. Y esa clase de oración no solo abre lo que está cerrado, transforma lo que está seco, despierta lo que está dormido y destraba lo que estaba destinado a fluir. Ya no ores por puertas, ora como puerta. Porque tú eres la entrada por donde el reino quiere manifestarse en esta generación. Cuando lo entiendas, no habrá puerta estancada que pueda resistir lo que se activa cuando tú hablas en el nombre del Rey.